Ya, ya iniciamos grabación. Bien. Gente, esto vamos a estar leyendo ese artículo de Sesgo que es bastante, es un montón. Lo leí en su tiempo, no me acuerdo hasta dónde llegué, hasta por acá creo. Y ya pues vamos a leerlo a ver qué tal. Y de ahí haremos los directos pues. Ya, si me canso, tú lees pues, Rodrigo. Ya. Ya. Eh, Errores. Ya, yo primero. Errores frecuentes en investigación biomédica, sesgos, confusión e interacción. Objetivos de aprendizaje: distinguir entre errores aleatorios y sistemáticos, revisar los errores sistemáticos o sesgos más frecuentes en epidemiología, definir, analizar y cuantificar las variables de confusión, conocer el concepto y los métodos del control de la confusión, definir, analizar y cuantificar las variables modificadoras del efecto, distinguir entre los fenómenos de confusión y las variables modificadoras del efecto. El método epidemiológico se ha convertido en la mejor herramienta para la adquisición de conocimientos en medicina clínica y en salud pública. Es un proceso sistemático que lleva a un estudio profundo de un conocimiento nuevo, cuyo propósito fundamental en los estudios epidemiológicos es hacer generalizables los resultados obtenidos, asegurándose de que los resultados están libres de error. No será. Para ello hay que asumir, mi gramática falla seguro, para ello hay que asumir que es imposible trabajar habitualmente con toda la población que se pretende estudiar y que, por tanto, hay que acudir a una muestra bien elegida de esa población. Principio básico. Además, se ha de asegurar que el diseño del estudio sea el adecuado para que los resultados obtenidos en la muestra sean reflejo de lo que ocurre en la población. La variabilidad debido al azar puede combatirse aumentando el tamaño muestral, aunque esto no siempre es factible. La investigación epidemiológica es una acumulación de conocimiento respecto a un suceso, es un proceso en el que cada paso sirve de orientación para establecer una asociación causal. Por tanto, es de suma importancia un buen análisis y una correcta interpretación de los hallazgos para que los resultados sean válidos y poder así extrapolar los resultados obtenidos. Diría más generalizado. Bueno, sin embargo, para interpretar correctamente un estudio epidemiológico es conveniente tener en cuenta la posibilidad de cometer errores. No sé qué también dicho este estudio epidemiológico, estudio observacional, digo yo. Bueno, tampoco sé qué también es eso. Es decir, estos errores pueden originarse en forma aleatoria, por azar y disminuir la precisión de los resultados, o pueden originarse de forma sistemática, lo que influye en la validez de lo que se está estudiando. Estos últimos errores se denominan sesgos y afectarán a la validez interna o externa de un estudio y por tanto a su resultado. Lo que no entiende la gente en la universidad. Los sesgos pueden aparecer en cualquier momento del proceso de investigación. La precisión Chale. hace referencia, todos tenemos sesgos, hace referencia a la capacidad de un instrumento de medición, un aparato, un test, una encuesta, etcétera. Un instrumento para repetir el mismo valor cada vez que se mida lo mismo y con el instrumento. Es sinónimo de exactitud. ¿Eh? Es sinónimo de exactitud, fiabilidad, reproducibilidad y coherencia. La precisión es una propiedad contraria a la variabilidad. Independientemente del azar, la variabilidad se reduce evitando sus fuentes potenciales, debidas al observador, al individuo, a los instrumentos de medición o a los errores por registro equivocado de los datos. Sesgo. La manera de mejorar la precisión es usar muestras de gran tamaño y hacer lo más uniforme posible todo el método de estudio. Para ello es conveniente estandarizar los métodos de medición, protocolos de investigación precisos, entrenar a los observadores, afinar los instrumentos de medición y automatizar en la medida de lo posible estos procesos. El error aleatorio de la medición disminuye si se efectúan varias mediciones y se calcula la media entre ellas. La precisión se determina con la desviación estándar y el coeficiente de variación a través del grado de coherencia de los resultados emparejados, coeficiente de correlación intraclase o el coeficiente kappa. Y esto, el kappa lo vas a ver en los estudios donde hacen, ¿cómo se llama? Validez del método, ¿sí? Cuando la variable es cualitativa, ya sea categórica u ordinal,
categórica ordinal. Se suele utilizar el índice kappa. Gracias a este se evalúa el grado de concordancia. Los valores posibles van de 0 a 1, cuanto más cerca del 1, menor variabilidad. Con las variables cuantitativas, perdón, es útil el coeficiente de variación, que se expresa o interpreta aproximadamente igual que el índice kappa, o también el análisis de varianza ANOVA de medidas repetidas. Para eso tendríamos que ser estadístico o matemático. Algún día. La validez de una variable es el grado con que dicha variable mide lo que realmente se quiere medir. La validez de una variable es el grado con que dicha variable mide lo que realmente se quiere medir. Esta propiedad es fundamental para extrapolar correctamente los resultados del estudio, tanto a la muestra como a la población diana. A la muestra sería validez interna y a la población diana, a la población que cumple las condiciones iniciales de la muestra, sería validez externa. Aunque los intentos de mejorar la exactitud suelen conducir a mejorar la precisión. Esos conceptos son distintos y no relacionados. Cae precisión sin exactitud y viceversa. Es decir, hay estudios precisos pero no válidos, y al contrario. Mira, acá está. Válido y preciso, válido y poco preciso, no válido pero preciso, exacto, es lo mismo que válido, ¿no? Válido y preciso es que están cerca del puntito, ¿no? Del objetivo. Ujú. Claro, hasta ahí. Válido es que están cerca del, O del sea, hay valor al real. margen de error. Ajá. No es preciso porque los datos están separados entre sí. Hay variabilidad de datos, ¿no? Pero Perdón. es exacto porque está cerca del valor real, ¿no? De acá, Del- Claro. no válido pero preciso. Los datos son precisos, son poco variables, pero no son exactos, o sea, no están en el valor real. No válido, no preciso, hasta las huevas. Uy, no puedo decir eso. Bueno, no sé. Huevas de pescado, ¿no? De pez. Listo. Vale. Prácticamente está mal elaborada tu investigación. O tus datos no son poco fiables. Son pocos, no son. Sí, bueno, también el instrumento. Bueno, Si estás bueno, viendo el instrumento, entonces el instrumento está hasta las patas. Hasta el queque. sí. Validez, exactitud, ausencia de sesgos. Tengo duda, ¿dónde vas a subir el video? A YouTube. Ahí estará. Es que ahí no se Bueno, borra nunca, pues. Validez o exactitud. buen punto. Ausencia de sesgos. Y de todas lo podría poner en un listado, pero ya que se queda ahí. A lo mejor nos hacemos Ujú. famosos. Ausencia de sesgos. ¿Eh? Validez o exactitud. Precisión o fiabilidad. Grado de ausencia del error aleatorio. Aumenta al aumentar la muestra. Esto por regresión a la media, supongo. O sea, mientras más muestra, más va a tender a la media, ¿no? Y acá la exactitud porque no hay sesgos, ¿no? Que te a que te permitan acercar cuanto más sea posible al valor real, ¿no? Ya que los sesgos evitan, este, interfieren con eso. Y eso más, hay más para explicar de eso, pero igual hay que seguir leyendo. Sesgos en epidemiología: validez de la investigación, validez interna y validez externa. El concepto de validez en investigación se refiere a lo que es veraz, a lo que se acerca a la verdad o realidad objetiva. En general, cabe decir que los resultados de una investigación tendrán validez cuando el estudio está libre de errores. Ahí se habla de supuestos auxiliares en el contraste de hipótesis. Clásicamente se distingue entre validez interna y validez externa. Sí. La validez interna hace referencia a la validez de los resultados obtenidos en la muestra. Ausencia de errores internos. La validez interna de un estudio epidemiológico se consigue evitando los errores en el diseño, utilizando aparatos bien calibrados y siguiendo el protocolo previsto, lo que hace que los resultados obtenidos reflejen fielmente la realidad de la muestra. O sea, que no haya algo que te haga que no te permita eh, medir bien. La validez externa de un No, estudio es la capacidad. No, no supe cómo hacer esa analogía. Como o está sea, hablando de dentro observacional. del... Ya. Ya hablo, pero. O sea, dentro del grupo estudiado, pues, ¿no? Ah, dentro del. Ujú.
La validez externa de un estudio es la capacidad de generalizar los resultados de la muestra estudiada a la población de referencia, aquella a la que se pretenden aplicar los resultados o conclusiones del estudio. Aquí hablamos de contraste. Bueno, sí es parte del contraste de hipótesis, ¿no? De las condiciones iniciales. Cuando hablamos del principio de generalizabilidad, si es que lo he dicho bien, es justo lo que dice acá, pues los resultados de la muestra que sean generalizables a la población, ¿no? Pero esa población debe Claro, cumplir con las condiciones iniciales, o sea, con las características propias de la muestra estudiada. Hay otro punto que es la transferibilidad, o transferabilidad, no, transferibilidad, ¿no? Que ya sería lo que dice acá, no extrapolar, ¿no? Que no es como tal extrapolar. Acá sí, porque es dentro de la muestra. No sé, no me acuerdo. Pero ya sería, por ejemplo, si tu estudio es en personas sanas, sería a transferir esos resultados a personas diabéticas. Ya, esa es otra cosa. ujú, Generalizar los resultados es para la población. Estudiar, digo, la población que cumple con las condiciones iniciales de la muestra estudiada. Bueno, ya me olvidé también de extrapolación e interpolación. Después, un día lo veremos. Errores aleatorios y errores sistemáticos. Los errores cometidos en el curso de una investigación y que afectan a su validez pueden ser de dos tipos, errores aleatorios y errores sistemáticos, denominados también sesgos. Un error aleatorio es debido al azar. Se produce tanto por el hecho de estudiar muestras de sujetos en lugar de toda la población, como por la variabilidad inherente al proceso de medición de dichas variables, debidas al propio observador, al instrumento o la propia variabilidad biológica del individuo. Eso se evita con aleatorización. Plum. Un error aleatorio es un error que no es constante en cada medida y no ocurre siempre en la misma dirección. Se debe al azar y en consecuencia no es evitable, aunque se debe contar con él y las pruebas estadísticas así lo hacen. El error aleatorio tiene que ver con la precisión o fiabilidad de una medida y es una manifestación de la reproducibilidad de la medición. Es decir, la capacidad de obtener un mismo valor cuando una medición se realiza sobre la misma persona en más de una ocasión, que los resultados sean reproducibles y en condiciones similares. Repetibilidad también es otro principio, no sé si lo tocan acá. Lo ideal es que las medidas sean reproducibles tanto si se usa el mismo instrumento como si lo toman distintas personas. En ausencia de errores sistemáticos, cuanto menores sean los errores aleatorios, más cerca estará la estimación del valor medio de las mediciones del valor real. El rango entre una serie de mediciones aumenta cuanto mayores sean los errores aleatorios. Un error aleatorio disminuye a medida que aumenta el número de observaciones. Sí, en teoría debería eh, disminuir mientras más te acerques a la población. A ver, características y control de los errores aleatorios y sistemáticos. Error aleatorio. Plum. Es simétrico, impredecible, incorregible debido al azar y estimable estadísticamente. Puedes estimar el efecto del error aleatorio y ya. ¿Afecta la validez interna? No. Control, aumentar tamaño muestral. Uy, acá ya nos spoileamos. Ya bueno, error sistemático, sesgo. Asimétrico, predecible, corregible, prevenible y controlable por métodos epidemiológicos. Acá tú ya sabes, por ejemplo, ay, me equivoqué usé con con laboratorios, es mejor esto. Supongamos que tengo una pipeta de grado A y una pipeta de grado B. Yo hago mi estudio y en unas muestras he estado pipeteando con la B y otra con la A. Ya, ujú. ahí estoy incluyendo el error propio de las pipetas porque la A tiene un menor margen de. ¿Cómo se llamaba eso? El 0.05. De confianza, Algo así, no, era de. O sea, al momento de calibrarlo, saturación, error. de error hay que decirlo ya.
No me acuerdo la palabra Uh, exacta. En cambio el otro tiene un 0.1, ¿no? De variabilidad, será, no me acuerdo. Ya, entonces en unos hay un mayor eh, error y en el otro hay menos, ¿no? Entonces ahí hay un sesgo, por ejemplo. Y lo puedes corregir, sí, pipeteando con la misma pipeta, sea A o sea B. Sesgo de selección, aleatorización, plum. Sesgo de clasificación, enmascaramiento, eso lo vamos a ver después. Factor de confusión, aleatorización, restricción, emparejamiento, estandarización, estratificación, análisis multivariante. Cuando hay factores de confusión. Ay, este análisis multivariante es interesante. Un error que se produce de forma constante y siempre en el mismo estudio, un error sistemático, es alguna o varias etapas del estudio. Se denomina sesgo o error sistemático. Un sesgo es un error sistemático en el diseño del estudio que conduce a una estimación incorrecta, no válida, del efecto del parámetro que se está midiendo. Por eso afecta la validez. Este tipo de errores se deben fundamentalmente a problemas metodológicos y se presentan siempre en el desarrollo de una investigación. Los errores sistemáticos afectan a la validez interna y por tanto también indirectamente a la validez externa y tienen como consecuencia la estimación errónea de la asociación encontrada entre la exposición y el desenlace, entre la variable independiente y la variable dependiente. O sea, lo que estudias y el outcome, ¿no? El resultado. ujú. Los sesgos dan como resultado una estimación incorrecta, sesgada, del parámetro del efecto medido. Es imposible eliminarlos en su totalidad, entre otras cosas porque no es posible encontrar grupos de comparación idénticos que solo se diferencian en la exposición de interés. Ahí está, ese es el problema de la causalidad, ¿no? Como es el caso en experimentación animal, con animales genéticamente similares. Serían las mismas personas que solo se diferenciaran en la variable que se busca medir. Vamos, bueno, ya, esto sí se entiende, ¿no? Que solo quieres que sea la variable que tú estudias la que sea diferente entre dos grupos, ¿no? En el grupo experimental y Claro. en el control, por ejemplo. Tú quieres solo aislar una variable, ¿no? Para establecer una relación causal. ¿Dónde me quedé? Sería la misma persona que solo Eh, diferenciar la variable con la que se juega. Dado que eso es imposible en la realidad, contrafáctico, es decir, contrario a los hechos, es- bueno, se intenta obviar comparando con otras personas lo más parecidas posibles o aleatorizando la conformación de los grupos de comparación. Otra cosa chévere es la aleatorización mendeliana que estamos estudiando. Con personas idénticas se pretende referir a los grupos de comparación contrafácticos, imposibles en la realidad. Como es sabido, los estudios analíticos se basan en que el grupo de estudio y el de referencia son comparables por las variables pronósticas o predictivas de la respuesta. Ya esto es hipótesis, ¿no? De forma que solo difieren en la presencia o no del factor de estudio, principio de comparabilidad. En los estudios experimentales, la asignación aleatoria de los sujetos, siempre que el tamaño de muestra sea muy grande, o se calcula el tamaño de muestra de hecho, asegurará prima facie, en principio, esta comparabilidad. Mientras que es más fácil asegurarla en los estudios observacionales. Más difícil, digo, porque es sería más difícil. fácil. Casos y controles y de Sí, cortes retrospectivos. Acá es difícil controlar estos sesgos, ¿no? En los estudios experimentales sí es más fácil, pues, ¿no? Porque aíslas lo más que puedas claro. la variable estudiada, ¿no? Ah, Ujú. controlando con placebo, aleatorizando, con tamaño de muestra, ¿no? Por eso se llama ensayo clínico, aleatorizado, controlado. Esto está chévere, ¿ah? Acá está hablando ya de contraste de hipótesis, ¿no? Creo que vendría bien también repasar eso, lo básico al menos. Con eso ya entiendes todo. Tipos de sesgos. Hay numerosos tipos de sesgos. La buena metodología epidemiológica tratará de localizarlos y en la medida de lo posible evitarlos en las distintas fases del estudio epidemiológico. En la fase de diseño, de análisis, de interpretación.
Sin embargo, una vez que se ha producido un sesgo, no es posible eliminarlo en la fase de análisis. De ahí la importancia de prevenirlos. Yo cargo mi celular. Sin pretensión de exhaustividad, se exponen los sesgos más importantes detectados en la investigación epidemiológica. La mayoría de ellos se pueden clasificar en dos grupos fundamentales: los sesgos de selección y los sesgos de clasificación o información. Sesgos de selección son los que se producen en la selección de los sujetos de estudio, ya sea al elegir para un estudio descriptivo una muestra que no sea representativa de la población de estudio, o en su caso, al formar los grupos que se van a comparar. A ver otra vez. Son los que se producen en la selección de los sujetos de estudio, ya sea al elegir para un estudio descriptivo una muestra que no sea representativa de la población de estudio, o en su caso al formar los grupos que se van a comparar. O sea, que lo elijas tú porque sí. Este sesgo no es por Ujú. efecto del azar y afecta solo la validez externa. El diseño y el análisis de los resultados pueden ser correctos, pero las conclusiones no podrán ser extrapolables a la población general. No podrán ser generalizables. Sesgos de información son los errores sistemáticos que se producen cuando la información sobre el factor de estudio o la variable respuesta son erróneos o se recogen de forma sistemáticamente distinta en los grupos que se comparan, o las mediciones de las variables son de mala calidad o sistemáticamente desiguales en los grupos que se comparan. Sobre todo se deben al uso de instrumentos de medida poco precisos o válidos, a criterios diagnósticos incorrectos, a desigualdades en cada grupo o a imprecisiones en la recogida de datos. Esto pasa un montón. Sobre todo lo puedo ver en el laboratorio. A veces mueven la balancita y se la balanza analítica, pues cuando quiere empezar, y se Ujú. desequilibra. Entonces el peso que sale no va a Claro, ser el mismo no tienes que y volver a lo tienen que calibrar. volver a calibrar. Y me revienta eso, pero ya saben ya. ¿Sabes calibrar una balanza? Sí, Ah, con las pesitas pues lo pones. He calibrado también la temperatura de un, ¿cómo se llama? Un analizador de humedad. He calibrado material volumétrico. Ya bueno, no importa. De entrada cabe decir que los sesgos se pueden encontrar en cualquier fase de la investigación, en cualquier momento. En primer lugar, en la propia revisión bibliográfica. Por ejemplo, el idioma de las publicaciones puede producir un sesgo, pues solo se lee lo que se entiende. Eso también. Hay una forma gráfica de detectar este sesgo de publicación con el funnel plot, el diagrama de embudo. En embudo. ¿Hay un ejemplo de funnel plot acá? No. Ahí es Ay, ¿cómo era un funnel plot? Ya me olvidé. No sé por qué me estoy acordando del arbolito. a No ver, es el vamos a arbolito. Ah, buscar. sí, es el arbolito, pues. Ahí está, ese es un funnel plot. Mm, ya, sí. El triangulito. Bueno, ahí mide precisión y todo eso. Se trata de una gráfica. Ah, acá lo explica. Se trata de una gráfica que representa las medidas de asociación de los estudios valorados en el eje de abscisas. Acá. A veces se presentan los logaritmos de las medidas de asociación y una estimación de la precisión del dato, como el error estándar o la varianza. Se valora indirectamente el tamaño muestral. ¿Qué? Vamos a leerlo de nuevo. Se trata de una gráfica que representa las medidas de asociación de los estudios valorados en el eje de las abscisas. O sea, es el triangulito. ¿Puedo dibujar acá? No. Ay, no, no puedo. No tengo mi lápiz justo. Ya, bueno, es el triangulito y están los estudios, ¿no? Y se mueven para acá, para acá, para acá, para acá. A veces se presentan los logaritmos de las medidas de asociación. A veces salen. No he visto un funnel plot hace tiempo. Y una estimación de la precisión del dato, como el error estándar o la varianza, ¿no? Y la precisión. Se valora indirectamente el tamaño muestral en el eje de las ordenadas. Acá, tamaño muestral. Cuando existe un sesgo de revisión bibliográfica, suelen faltar estudios con pequeños tamaños muestrales y con medidas de asociación más bien pequeñas o protectoras.
Cuando existe este sesgo, en la representación gráfica del diagrama de embudo se pierde la forma de árbol de Navidad y se observa un cúmulo de estudios en una zona. Por supuesto, es posible un sesgo en la selección de los participantes al permitir participantes voluntarios o al hacer una selección conveniente. Eso no se hace. En la obtención de datos de lugares Me diversos. recuerdo que estoy en el que acá 9 varones, 9 mujeres. Ah, el de B12, ¿no? Justo quedaron nueve Sí, mujeres y nueve varones. 9 varones. Qué ¿Cómo curioso. fue? Quedaron 40. De los 40, Sí, 20 la autorizaron. De esos 20 se ajá, fueron dos. Del otro se los fueron dos. dos. Y justo los dos que se fueron era un hombre y una mujer. Del otro un hombre y una Ujú, mujer. Y quedaron 18. 9 ujú. varones, 9 mujeres, 9 varones, 9 mujeres. En cada grupo. Ajá. Bueno. Pudo ser por azar. ¿Ah? En la obtención de datos de También, lugares sí. diversos y también cegaron a con placebo, o sea, bueno, controlaban con placebo, ¿no? Y cegaron al que les da las pastillas, creo, no me acuerdo. Pero no cegaron a los investigadores. En la obtención de datos de lugares diversos, bien directamente el paciente los registros disponibles. En la medición de las variables, errores en los instrumentos, errores de los investigadores, los que pipetean mal. En análisis de los datos, interpretaciones interesadas, omisiones de los casos atípicos, omisiones de casos atípicos, digo. Y en la publicación de los datos, se publican con más facilidad los resultados significativos. Ay, no entendí nada, otra vez. Por supuesto, también es posible un sesgo en la selección de los participantes, al permitir participantes voluntarios al hacer una selección conveniente. En la obtención de datos de lugares diversos, bien directamente, del paciente o de los registros disponibles. Cuando vas al cerro a recolectar datos. En la medición de las variables, errores en los instrumentos, errores de los investigadores. No calibraste y te falla la vista pipeteando. En análisis de los datos, interpretaciones interesadas, omisiones de casos atípicos. Ah, te dice, ay no, mira, este está feo, no lo voy a poner porque me va a malograr mi estudio. Está. Lo que hacen en toxicología, cuando les quitan los... Ujú. Ahí vas a ver, cuando hay toxicología vas a ver. Cuando hacen Creo que su cuando una revisión, muestra no cuadra, la le, quitan. le quitan un punto. Ah, le Ah, quitan sin hacer Q de Dixon. Es que no hacen repeticiones, pues. Ya bueno, mm, no importa. En la publicación de los datos se publican con más facilidad los resultados significativos. Uy, publicaron lo que salió nada más. Para eso hay un protocolo de investigación siempre, para que no suceda esto. Hacen el protocolo de lo que se va a hacer y publican lo que se hizo. No publican lo que les conviene, publican todo lo que pusieron ahí, están obligados. Los errores sistemáticos, por tanto, afectan más a la validez que a la precisión del estudio. Desvían las estimaciones de la asociación en la misma dirección. Son generalmente predecibles, conviene saber si subestiman o sobreestiman el grado de asociación encontrada, y son en parte vitales mejorando el diseño o el análisis de los datos. Conviene recordar que sobreestimar significa alejarse del valor nulo, que sería la ausencia de asociación, y que esto significa que en un estudio concreto que se ha obtenido un valor del odds ratio o R razón de momios, odds ratio suena más facha, o del riesgo relativo, relative risk, más alejado del nulo. El RR1 es el nulo, que los valores reales. Ay, espérate. Ya me olvidé que era cómo se calculaba relative risk. Era el valor entre el total y el odds ratio era el valor entre el valor que no salió del mismo grupo. Lo sé. Ya, también es posible que se obtengan valores más próximos al nulo que los reales. En este caso se habla de subestimación. Ah, ya. O sea, que no... Sí, sí se entiende, ¿no? Subestimar los datos, sobreestimar. Sí. a ver, haz un cuadro comparativo. A ver. Conviene recordar, Define sobreestimar. sobreestimar significa alejarse del valor nulo. Ausencia de asociación. O Ya. sea, cuando... ay, espérate. Valor nulo es el que está... Lo que me acuerdo de eso es
en un forest plot. El valor nulo es la rayita esa. Y mientras más cerca estás del valor, cuando estás en el valor nulo, entonces no hay asociación, ¿no? No es significativo. Y si te alejas, estás yéndote hacia lo significativo, por así decirlo. Entonces sobreestimar quiere decir de que el valor que te sale es un falso positivo, pues, ¿no? Como si fuera un falso positivo. Lo que yo entiendo. Ahora en YouTube, si alguien sabe, me recontrafuna, pero esto es lo que sé hasta ahora. Entonces, si el valor se va, se sobreestima, entonces saldría significativo cuando en realidad no lo es. Cuando en realidad está cerca cuando en realidad está en el valor nulo. O sea, cuando en realidad no hay asociación, tú lo interpretas como que sí hay, por una sobreestimación. Esto pasa en ensayos clínicos. Hay un ajuste que se llama el Bonferroni, que no me acuerdo bien cómo funcionaba, pero era para esos casos. Eh, y subestimar es que... ¿Dónde está? Que tengas resultados que están más cerca al nulo cuando en realidad están más lejos. O sea, un falso negativo. Error tipo uno y tipo 2 de estadística. ¿Sí, no? O sea, el valor que te sale en realidad sea un valor más alto, ese es subestimar. Y el valor que te sale en realidad sea un valor más bajo, es subestimar. En este caso, que esté en el nulo, ¿no? O sea, que no sea significativo. Ya. Bueno, sesgo de selección. Se comete un sesgo de selección cuando los individuos de cada grupo de estudios se escogen de una manera sistemáticamente distinta. Por ejemplo, se comete un sesgo de selección si se escoge un grupo de voluntarios como grupo de estudio o como grupo de referencia. A veces puede ser en un estudio de casos y controles. Se puede introducir un sesgo de autoselección, defecto del voluntario. Ah, ya, mira, si haces voluntarios, uno puede decir, ay, a mí me gusta más este grupo. Ay, yo quiero estar en el otro grupo. Bueno, el efecto del voluntario o de no respuesta, que se produce cuando el grado de motivación de un participante en un estudio de manera voluntaria varía respecto al de otros individuos. Allá, por ejemplo, uno quiere hacer más cosas, por ejemplo, no sé, medición de rendimiento académico. Ay, mira, yo me voy a ir ahí y ¡fum! Se pone a estudiar como bestia. Horrible, como estudia como nunca. Ujú. ¿Sí lo explica? Ah, sí lo explica. Es decir, cuando se decide utilizar voluntarios en un estudio, ya que estos sujetos son habitualmente diferentes de los no. A ver, espérate. Cuando el grado de motivación de un participante en un estudio de manera voluntaria varía respecto al de otros individuos. Es decir, cuando se decide utilizar voluntarios en un estudio, ya que estos sujetos son habitualmente diferentes de los no voluntarios. Si la voluntad de participar está relacionada con factores que pueden influir sobre la relación que se estudia, la selección de ese tipo de sujetos puede conducir a una estimación sesgada. O sea, el voluntario tiene mayor predisposición a... No sé, por algo es voluntario, ¿no? Porque quiso. Y los no voluntarios Ujú. eh, no tienen una respuesta distinta al voluntario. Evitar este sesgo es más difícil en los estudios de casos y controles. Ahí está, bueno. Y más fácil si se trata de un ensayo clínico aleatorizado. Ahí los aleatorizas, pum, ándate para acá miércoles. No sabes ni siquiera en qué grupo estás. A de excluir a aquellos individuos que tengan enfermedades relacionadas de forma positiva o negativa con la exposición. Por ese motivo se recomienda incluir pacientes con diferentes patologías como grupo control y comprobar a la vez que las frecuencias de exposición son similares entre ellas. Sesgo por colisión, quizás es. A ver, en la selección de casos, de los estudios de casos y controles, ha de excluir a aquellos individuos que tengan enfermedades relacionadas de forma positiva o negativa con la exposición. Por ejemplo, enfermedad cardiovascular excluiría a los que son obesos, quizá. A ver. Ha de excluir a aquellos individuos que tengan enfermedades relacionadas de forma positiva con la exposición.
de los casos. Los casos son los que tienen la enfermedad. No tienen que tener una enfermedad que se relacione de forma positiva o negativa con la exposición o el efecto que se quiere medir, supongo. Sí, es eso. Se recomienda incluir pacientes con diferentes patologías como grupo control y comprobar a la vez que las frecuencias de exposición son similares entre ellas. Ah, bueno, eligen a pacientes que en teoría deberían estar más o menos igual de mal que los casos para equilibrar ese efecto, supongo. De todas maneras, no te libras del sesgo. El sesgo de pertenencia se produce entre los individuos de estudio en la que se da la circunstancia de que haya un grupo que comparta alguna característica concreta. Se produce entre los individuos en estudio en los que se da la circunstancia de que haya un grupo que comparta alguna característica concreta, por ejemplo, un hábito de vida, relacionado de forma positiva o negativa con la variable en estudio. A ver, voy a leerlo otra vez. Ah, ya, por ejemplo, quieren estudiar, no sé, el efecto de tal alimento en disminuir el colesterol, ¿no? Pero justo en un grupo hay gente que es recontra atleta, ¿no? O que toma suplementos. Entonces, las personas que toman suplementos por lo general son personas que se cuidan más que el promedio de la población. Y las personas que hacen ejercicio se cuidan más en su alimentación. O sea, tienen más probabilidades de cuidarse más, ¿no? Y eso puede sesgar los resultados, la variable. O sea, el resultado que te salga podría ser porque la persona se cuidó más y no por la intervención. También se comete un sesgo de selección cuando los individuos pertenecientes al grupo de estudio se escogen de manera sistemáticamente diferente a los del grupo control. En un estudio de casos y controles, al escoger el grupo de casos en una población cuya exposición es similar a la población de casos, al escoger un grupo de casos en una población cuya exposición es similar a la población de casos, mientras que se escoge un grupo de controles a partir de una población cuya exposición es diferente a la población de controles. Allá. Allá, bueno. De tal manera que casos y controles no provengan de la misma población de referencia. Por tanto, sus resultados no son generalizables. Se comete un sesgo de selección cuando existe alguna característica que simultáneamente se asocia a una mayor probabilidad de que algunos sujetos sean elegidos para participar en el estudio y también un determinado resultado en la asociación que se estudia. Esto sucede regular. Este sesgo sí lo hice. La consecuencia es que el resultado a que se estima es distinto al que se obtendría si se estudiase la población entera. Algunos ejemplos. Sesgo por pérdidas diferenciales. En los estudios observacionales de seguimiento, cohortes o en los estudios experimentales, ensayos, suele haber un porcentaje de los participantes que se retiran del estudio antes de que acabe. Se niegan a seguir siendo examinados o interrogados, se trasladan a otro domicilio, ya no se les localiza, etcétera, o se mueren. Al final del estudio no se sabrá si estos participantes han desarrollado o no el supuesto efecto, y con frecuencia tampoco se conoce si han sobrevivido o no. El análisis se acaba haciendo solo con los que han sido seguidos. Cuando no se sabe si sobrevivir, bueno, si han sobrevivido sería que los datos se han censurado por la izquierda, si mal no recuerdo. Y cuando supongamos que quieres ver sobrevivencia, ¿no? Ante un factor de exposición, ante el tabaco, y tu estudio acaba y la mitad de los pacientes no se mueren, ¿no? Entonces ahí los datos quedan censurados por la derecha, porque tú no sabes si hubieran seguido el tiempo o si hubieran muerto también. Y están censurados. Aquí supongo que es censurado a la izquierda porque no lo completaron, ¿no? Entonces no sabes si lo habrán desarrollado. O sigue siendo censurado por la derecha. Es por la izquierda, creo. Ay, no me acuerdo, ya me olvidé eso también. Con mucha frecuencia las pérdidas son diferenciales. El análisis se acaba haciendo solo con los que han sido seguidos. Sí, sí. En un intention to treat. No recuerdo si sucede eso o no. Creo que ese es el pipi que te decía. Que no me acuerdo qué es pipi.
El análisis se acaba haciendo solo con los que han sido seguidos. Con mucha frecuencia las pérdidas son diferenciales, es decir, los participantes que se han perdido son distintos a los que han seguido, y es posible que hubiesen respondido de manera diferente a la exposición. Un porcentaje de pérdida superior al 20-25% puede hacer poco creíbles los resultados de un estudio. Cuando hay muchas pérdidas, muchos investigadores presentan una comparación de las características basales al entrar al estudio entre los seguidos y los perdidos para argumentar que no son diferentes. O sea, de los que cuando hay bastante pérdida, entonces comparan el baseline de los participantes que estaban y los que se fueron, para ver si hay diferencias entre ellos o no. Otra posibilidad es repetir los análisis partiendo de dos supuestos. ¿Qué pasaría si todos los perdidos hubiesen desarrollado el efecto? ¿Qué pasaría si ninguno de los perdidos hubiese desarrollado el efecto? Ahí hacen las estimaciones asumiendo esos datos, ¿no? Hacen los cálculos. Si bajo ninguno de los supuestos se producen cambios significativos, supongo, ¿no?, en las estimaciones del riesgo relativo, entonces no parece probable que haya habido un sesgo de selección por pérdidas diferenciales. A ese procedimiento se le llama análisis de sensibilidad. La introducción de este sesgo por pérdida de seguimiento dependerá de los motivos de las pérdidas más que de su número. Eso no sé por qué será. Sesgo de sospecha diagnóstica, sesgo de detección. Precisamente el hecho de que un paciente esté expuesto a un factor de riesgo hace que se sospeche antes su diagnóstico. Esto pasa. Entonces, con mayor facilidad y antelación se diagnosticará la enfermedad en los expuestos. Esto sucede en los hospitales cuando hacen sus estudios, sobre todo con lo del tamizaje y eso, ¿no? Mm. Esto determina a su vez que los expuestos sean más fácilmente etiquetados como enfermos que los no expuestos y tengan mayor probabilidad de ser seleccionados como casos en un estudio de casos y controles. Por tanto, no estarían a igualdad de oportunidades de ser elegidos, ¿no? O sea, tienen más predisposición a ser elegidos. Y eso es un sesgo. Porque, ¿qué pasaría si hubiera elegido al otro? ¿No? Hubiera cambiado quizá. En cambio, si están a igualdad de condiciones, es si uno se hubiera ido para acá va a ser lo mismo que si se hubiera ido para allá. Ha tenido la misma probabilidad de estar en los grupos. Sesgo de Bergson, también llamado falacia o paradoja de Bergson, o sesgo de admisión o de diagnóstico. Cabe definirlo como el conjunto de factores de selección que determinan diferencias sistemáticas. Se dan estudios de casos y controles en los que se elige los controles del hospital, pacientes con enfermedades distintas al efecto que se estudia. O sea, él vas eligiendo los controles del hospital, ya. Sucede cuando un factor de riesgo se asocia a una mayor o menor probabilidad de ser hospitalizado. Eso es sesgo de colisión. Siempre digo sesgo de colisión porque no me acuerdo, pero recuerdo que era algo así. O cuando la presencia en el hospital de los casos y controles expuestos y no expuestos viene determinada por una variable relacionada con la exposición y de manera diferencial en los casos y en los controles. La odds ratio resultante está sesgada. ¿Entendiste? ¿Qué? Ay, espérate, un descansito. Volé también con esto, hay mucha lógica. Se dan estudios de casos y controles en los que se elige a los controles, ya, del hospital, ¿no? Ya eligen a los controles. ¿Quiénes van a ser mi grupo control? Los que no tienen la exposición. Pacientes con enfermedades distintas al efecto que se estudia. Acá te dices así porque recuerda que antes te decía de que los controles podrían ser personas que tienen otra enfermedad, ¿no? Porque para equilibrar el efecto, pues no, en los casos como tienen la enfermedad es más probable que se muera, por así decirlo, que se muera comparado con los Ujú. controles que no tienen la enfermedad, ¿no? Entonces es preferible que estén más o menos malitos los dos para evitar ese sesgo, ¿no? Que no se evita por completo, pero ya bueno, algo así. Entonces, Mm. se eligen los controles del hospital, pacientes con enfermedades distintas al efecto que se estudia, ¿ya? Tu control. Sucede cuando un factor de riesgo se asocia a una mayor o menor probabilidad de ser hospitalizado. Ah, ah. O cuando la presencia en el hospital de los casos y controles expuestos y no expuestos viene determinada por una variable relacionada con la exposición y de manera diferencial en los casos y en los controles. O sea,
esa variable que está relacionada a la exposición es distinta entre casos y controles. En casos y controles tienes los que están expuestos y no expuestos a la variable, ¿no? Entonces, cuando eh, la presencia de esos, de los casos expuestos y no expuestos, está determinada por una variable relacionada a la exposición de manera diferencial a la cosa control. O sea, hay otra variable que está condicionando a que los casos sean casos y a los controles sean controles. Ay, ya me mareé horrible. Que- Dile a la IA que te lo explique más fácil. Ay, a ver. Eh, a ver, espera. Ñam, ñam, ñam. A ver, ya, mientras tanto vamos leyendo. Varias circunstancias provocan este sesgo que afecta a la selección de los casos, la gravedad de los síntomas que viven algunos pacientes a un hospital concreto, la mayor o facilidad. Puedes explicarlo a nivel del estudio. Hola, ¿podrías explicarlo de Ya lo tengo. una manera más simple, Ya. por Dice, favor? imagina que tenemos una caja llena de caramelos. El sesgo de Bergson. Le ha puesto Imagina que nivel tenemos una caja llena niño. Ya bueno, de... ya terminé. Nivel sí, sí, ¿por qué? Ya, explica. Hace que sea más sencillo. Algunos son rojos y otros son azules. También hay otros caramelos que son grandes y otros que son más pequeños. ¿Qué crees que pasaría si solo agarramos caramelos más grandes de la caja? Lo más probable es que encontremos más caramelos rojos que... Eh, lo voy a leer otra vez. Ya. ¿Qué crees que pasaría si solo agarramos los caramelos grandes de la caja? Lo más probable es que encontremos más caramelos rojos grandes que caramelos azules grandes, ¿verdad? Mamá, ya las 6 Esto, de la tarde y yo llegué a las 5. esto podría hacernos pensar que los caramelos rojos son más grandes que los azules, cuando en realidad en toda la caja puede que haya más caramelos azules pequeños que rojos grandes. ¿Qué? Ya, explica. Espérate, pasó algo. El papel preparado. Ay, Dios mío. Ahora sí. Ya, lo voy a volver a leer porque tampoco lo entendí. A ver. ¿Qué crees que pasaría si solo agarramos caramelos grandes de la caja? Lo más probable es que encontremos más caramelos rojos grandes que caramelos azules grandes, ¿verdad? Esto podría hacernos pensar que los caramelos rojos son más grandes que los azules, cuando en realidad en toda la caja puede que haya más caramelos azules pequeños que rojos grandes. El sesgo de Bergson es un poco como esto. Imagina que la caja son pacientes de un hospital. Los caramelos rojos son pacientes con una enfermedad y los caramelos azules son los pacientes con otra enfermedad. Si solo miramos a los pacientes que están en el hospital, los caramelos grandes, podríamos pensar que ciertas enfermedades están más relacionadas de lo que realmente están. Por ejemplo, si vemos que muchos pacientes con gripe tienen dolor de cabeza, podríamos pensar que la gripe causa dolor de cabeza. Pero si miramos a todas las personas, no solo a las que están enfermas y en el hospital, podríamos darnos cuenta de que las personas con dolor de cabeza no tienen gripe. En resumen, el sesgo de Bergson nos dice que cuando solo miramos a un grupo de personas muy específico, como los pacientes del hospital, podemos equivocarnos al pensar que ciertas cosas están relacionadas. Es importante mirar a todas las personas para tener una idea más correcta. No entendí. O Creo sea, que, sí, entendí. Vamos a leer o sea, es la como, explicación más esta. El sesgo de Bergson ya, ocurre en estudios de casos y controles cuando tienen que explicármelo con tablas de verdad. El sesgo de Bergson ocurre en estudios de casos y controles cuando se eligen los controles del hospital, es decir, pacientes que tienen enfermedades diferentes a las que se están estudiando ya. Este sesgo se produce porque la probabilidad de que alguien sea hospitalizado puede estar influenciada por el factor de riesgo que se está investigando. Ah, ya. Supongamos que estamos estudiando cáncer
en personas que están expuestas al tabaco, al humo de los carros, por ejemplo. Entonces, si ese factor, esa exposición, ese factor de riesgo hace que las personas tengan más probabilidad de ser hospitalizadas, habría más de esas personas ahí. Y tú pensarías de que ese factor es el que está causando eso. A ver, bueno, sigamos. El sesgo se produce porque la probabilidad de que alguien sea hospitalizado. El sesgo se produce porque la probabilidad de que alguien sea hospitalizado podría ser influenciada por el factor de riesgo que se está investigando. ¿Ya? Por ejemplo, si el factor de riesgo aumenta la probabilidad de hospitalización, tanto los casos, personas con enfermedades que se estudia, como los controles, personas con otras enfermedades, pueden estar más presentes en el hospital debido a este factor de riesgo. Oh, entonces aparecerían más de esas personas. Este sesgo puede distorsionar los resultados del estudio, haciendo que la relación entre el factor de riesgo y la enfermedad parezca diferente de lo que realmente es. Es difícil de identificar y puede ocurrir en cualquier estudio de casos y controles que utilice controles hospitalarios. Por eso es importante tener cuidado al seleccionar controles de hospitales para evitar este tipo de sesgo. O sea, otra vez, no están en igualdad de probabilidades. Hay más predisposición a que por ese factor de riesgo se hospitalicen y tengan, a ver, ya vamos a leer. Varias circunstancias provocan ese sesgo que afecta a la selección de casos. La gravedad de los síntomas que llevan a algunos pacientes a un hospital concreto, la mayor o menor facilidad del acceso del hospital donde se realiza el estudio o la mayor o menor popularidad de ciertos hospitales para ciertas enfermedades. Falacia de Neyman, ¿dónde he escuchado eso antes? Explícalo aún más sencillo. Por favor, te lo suplico. O sea, como que sí entiendo, pero no sé. Creo que sí, eso se hace mejor con tablas. Imagina que estás haciendo un estudio para ver si fumar causa una enfermedad del corazón. Para tu estudio eliges a personas con enfermedades del corazón y personas sin enfermedades del corazón. O podría poner enfermedades con... bueno, ya. Que estén en el hospital por otras razones como una pierna rota. Ah, ya, ya. No. El sesgo de... Ay, ¿y el sesgo de colisión cuál es? Bueno, a ver, pregúntale la idea. ¿El sesgo de colisión es el sesgo de Bergson? A ver, busca. No, no debe ser. ¿Y cuál es el sesgo de colisión? Colisión, Lemos. Espera. Por colisionador, algo así. Sesgo por colisionador. El sesgo de colisión es un concepto un poco complicado, pero te lo voy a explicar de una manera sencilla, como si estuviera jugando con bloques. Gracias. Gracias por pensar en mí. No te lo pedí, pero gracias. Imagina que tienes muchos bloques de diferentes colores y tamaños. Algunos bloques son grandes y rojos, otros pequeños y azules, y así sucesivamente. Ahora imagina que quieres construir una torre con los bloques grandes, solo con los bloques grandes. Si, si solo miras los bloques grandes, podrías pensar que los bloques rojos grandes son más comunes que los azules grandes. Sin embargo, si miras todos los bloques grandes y pequeños, podrías darte cuenta de que en realidad hay más bloques azules pequeños que rojos grandes. El sesgo de colisión es un poco como esto. Cuando solo miramos una parte específica de los datos, como los bloques grandes, podemos llegar a conclusiones equivocadas sobre la relación entre diferentes cosas. Ejemplo. Imagina que queremos saber si las personas son altas, que son altas también son más inteligentes. Si solo estudiamos a las personas que fueron a la universidad, un grupo específico de personas, podríamos pensar que sí, porque las personas que fueron a la universidad suelen ser más altas y también más inteligentes. Sin embargo, esto podría ser un sesgo de colisión. La razón es que tanto la altura como la inteligencia pueden influir en la decisión de ir a la universidad. Las personas altas también pueden tener más oportunidades y las personas inteligentes pueden tener mejores calificaciones. Por tanto, al estar solo
Por tanto, al estudiar solo a las personas que fueron a la universidad, estamos ignorando a muchas personas que son altas pero no fueron a la universidad, o muchas personas que son inteligentes pero no fueron a la universidad. En resumen, el sesgo de colisión ocurre cuando una variable, como ir a la universidad en nuestro caso, está Se influenciada bugueó por otras feo. dos variables. ¿Ah? Es que se escuchó como si estuviera bajo el agua. Ah, está influenciada por otras dos variables, la altura y la inteligencia en este caso. Eh, y esto nos lleva a conclusiones equivocadas sobre la relación entre esas dos variables. Sí entendí. Eso dice. Para no decir que no entendí. Ya, con Es A, como, B, A, causa A, yo. Eso entiendo mejor. Veo, bueno, no importa. o sea, A y B están influenciadas por un Por C. C. Yo supongamos que ajá. Y el Y no análisis es se que, restringe a C. ajá, y el análisis restringe a C prácticamente. Ajá, entonces, tú piensas que A causa B, pero en realidad es por C. Algo así. No sé. Ay, no sé, ya me olvidé. No, es como que, en este caso, como son poblaciones, es como que no, o sea, tu población es tan específica que no podría llevarse más allá, ¿no? Algo así. O estás, Tu población es tan poco diversa que no puedes, tus datos no pueden salir de tu propio estudio. Algo así. ya bueno, de ahí lo veremos. Ay, ¿quién es acá? Negro. Eso entendí. Corazón Dame al un día, espera. minuto. Ya. Vamos a seguir leyendo. Imagina que estás haciendo un estudio para ver si fumar causa una enfermedad del corazón, pero tu estudio elige a esas personas con enfermedades del corazón, casos y personas sin enfermedades del corazón, controles, que están en el hospital por otras razones como una pierna rota. El sesgo de Bergson ocurre porque las personas que están eh, en el hospital, tanto los casos como los controles, pueden tener más probabilidades de ser fumadores que la gente que no está en el hospital. Que están en el hospital, tanto los casos como los controles pueden tener más probabilidades de ser fumadores que la gente que no está en el hospital. A ver, espérate. Las personas que están en el hospital, tanto los casos como... Ah, ya, porque estás en el hospital, ¿no? En cambio, si no estuvieras en el hospital, no sería lo mismo. Puedes tener más probabilidades de ser fumadores que la gente que no está en el hospital. Eso puede ser que parezca que fumar está más relacionado a la enfermedad del corazón de lo que en realidad está, ¿no? Porque tu muestra es está condicionada, pues, ya viene afectada por esa variable. Cuando eliges tus controles del hospital, porque esas personas pueden no ser... Ah, ya, más burro. Lo mismo con colisión. Ya entendía. Ay, Dios mío. Bueno, por elegir tu control del hospital. Estás sobreestimando el resultado real. Falacia de Neyman o sesgo de prevalencia o de incidencia. Se produce cuando la condición que se está estudiando determina una pérdida prematura por fallecimiento de los sujetos afectados por ella. O al contrario, dicha condición determina una mayor duración de la enfermedad sin muerte. Ah, creo que eso es lo que estaba hablando antes. Se produce cuando la condición que se está estudiando determina una pérdida prematura por fallecimiento de los sujetos afectados por ella, o al contrario, dicha condición determina una mayor duración de la enfermedad sin muerte. Censurados por la derecha o por la izquierda. Con lo que es posible participar en más estudios de casos y controles según la exposición, por lo que la exposición puede estar sobre representada en la serie de casos.
Y exagerar el valor de la odds rate, así, de los expuestos y los no expuestos. También podría ocurrir lo contrario, que los expuestos a factor riesgo tengan mucha mortalidad precoz y morir los que tienen la enfermedad de forma más grave y los que sobreviven tener la enfermedad de forma menor. A ver. Cuando la condición que se está estudiando determina una pérdida prematura por fallecimiento de los sujetos afectados por la condición. O al contrario, dicha condición determina una mayor duración de la enfermedad sin muerte, con lo que es posible participar en más estudios de casos y controles según la exposición. Por lo que la exposición puede estar sobre representada en la serie de casos. O sea, pensarías de que tiene un menor efecto, por tanto no se mueren, algo así. Exagerar el valor de las rates. También podría ocurrir lo contrario, que los expuestos al factor de riesgo tengan mucha mortalidad precoz en buena pena. Y al morir los que tienen la enfermedad de forma más grave, los que sobrevivan tendrán la enfermedad de forma menos grave. Ah, ya, pues entonces es por la gravedad. Y ahí se infraestima la verdadera odds rate. A ver qué le explica acá. Gracias, Ida, por existir. Y eso que nunca te sé. Vamos a esperar a Rodrigo, gente. Ahí paso. Volvimos, listo. En realidad demoramos como media hora, 36 minutos. Bueno, no, Demoramos a muchas personas. tenía hambre y tenía sed. Mi Diffilubotrium latum me exigía comida. Bueno, falacia de Neyman o sesgo de prevalencia o de incidencia. Espérate, siento sabor a sangre, pero era un error. Sabía a la fruta del panetón y parecía sangre. Ah, Ay, pero listo. Falacia de Neyman o sesgo de prevalencia o de incidencia. Se produce cuando la condición que se está estudiando determina una pérdida prematura por fallecimiento de los sujetos afectados por ella. O al contrario, dicha condición determina una mayor duración de la enfermedad sin muerte. Con lo que es posible participar en más estudios de casos y controles según la exposición. Por lo que la exposición puede estar sobre representada en la serie de datos. Y exagerar el valor de la odds ratio. O sea, que los expuestos también podría ocurrir lo contrario, que los expuestos al factor de riesgo tengan mucha mortalidad precoz
Y al morir los que tienen la enfermedad de forma más grave, los que sobrevivan tendrán la enfermedad de forma menos grave. En este caso se infraestima la verdadera odds rate. O sea, por prevalencia. Acá lo he explicado más sencillo. Este sesgo ocurre cuando la condición que se estudia afecta a la participación de los sujetos en el estudio debido a su duración o mortalidad. Si la enfermedad causa muerte rápida de los afectados, estos no serán incluidos en el estudio, lo que puede hacer que la exposición al factor de riesgo parezca menos común de lo que realmente es. Porque se murieron, entonces no hay gente. Entonces tú dices, ah, mira, eso quiere decir que no hay hay poca gente que no tiene ese factor de riesgo. Pero sí hay, solo que se murieron muy rápido. La Claro, enfermedad permite una larga supervivencia sin muerte. Los afectados tienen más probabilidades de ser incluidos en el estudio. Allá mira, como hay bastantes, entonces allá mira, ellos entran. Lo que puede hacer que la exposición al factor de riesgo parezca más común de lo que realmente es. Ah, como no se mueren, hay bastantes, ujú, y entonces, ah, ya mira, entonces es bastante, hay bastante gente con ese factor. Consecuencia, esto puede llevar a una sobreestimación o subestimación de la relación entre la exposición y la enfermedad. Si los casos más graves mueren antes de ser estudiados, la gravedad de la enfermedad en los sobrevivientes será menor, subestimando la verdadera odds ratio, ¿no? Entonces, quedan los que están menos graves. Entonces, subestima la verdadera relación que existe, porque no se consideró a los graves. Listo. Sesgo del trabajador sano. Yo este. Ah, no, este no. Sesgo del trabajador sano. Healthy Worker Effect. Healthy ningún trabajador Worker actual. Effect. Es más frecuente en el campo de la epidemiología laboral. Al estudiar a los trabajadores con altos riesgos de morbilidad y compararlos con un grupo de la población general, podría suceder que no se detecte ningún problema en la profesión estudiada, o que el problema identificado sea menor que el esperado porque los trabajadores son más sanos que la población general. Es similar al sesgo del usuario sano, que se asume en estudios de casos y controles en los que la exposición es a un medicamento o vitamina que tienden a usar con más frecuencia personas exentas de factores de riesgo. Por ejemplo, las usuarias de contraceptivos hormonales tienden a ser más sanas, porque la hipertensión, el tabaco, los trastornos de coagulación, los antecedentes coronarios y otros factores de riesgo son contraindicaciones para prescribir contraceptivos. Ah. Por eso, este sesgo ocultará el efecto real de estos contraceptivos y hará más difícil detectar si elevan realmente el riesgo coronario. Los contraceptivos aparecerán con menos riesgo de lo que realmente tienen debido a este sesgo. Eso creo que le expliqué, no sé si se quedó grabado porque lo expliqué. De mismo modo, las personas que toman suplementos vitamínicos por su cuenta tienden a ser más conscientes y responsables de su salud y son usuarios sanos, y esto puede hacer que artificialmente estas vitaminas parezcan protectoras de lo que realmente, sin que lo sean realmente. Todos estos son ejemplos de sesgo del usuario sano. También sucede con el pescado, por ejemplo. Con las personas que comen pescado generalmente tienen una dieta mayor en proporción de alimentos vegetales, entonces se Ujú. subestima el riesgo de enfermedad cardiovascular del pescado. Sesgo de clasificación, ya clasificación lo dejaremos para después. ¿Qué más nos falta leer? Ay, Dios mío, que es un montón. Y yo creo que así nomás me quedé. Sí. Hudson, Bergson, Yo Neyman. llegué hasta un cuadrito, pero tenía tanto sueño que no lo acabé. Sesgo de confusión. Ay, mira, sí debían explicarlo con los de estos. El de esquizofrenia, cannabis, no cannabis. Ujú. El cannabis causa esquizofrenia, punto plum. O psicosis era. Ay, Dios, acá Sí, ya pues, sí. es causalidad. Oh, está bien completo esto. Ujú. No sé cómo lo encontré, pero está bien. Uy, es bastante, falta. Ay, ya acabó. Y ya nos quedamos hasta aquí, G. 17 hojas. Ya mañana lo continuamos. ¿Dónde nos quedamos? Con mucha fe. Clasificación. Ya lo voy a subrayar ya. Ajá, pero la hice también. No, Ah, es tan me God toca. se subraya por encima cuando te pasa esto. Las esquinitas siempre quedan más marcadas, menos la última. Bueno, ya ahí que se queda. Control G. O Control Save.
Ya bueno, ya sabemos que nos quedamos aquí. A ver, hasta cuánto avanzamos. Uy, mi gato. Teoría y siempre me olvido que es performance en español. Desempeño de los modelos de sustitución para estimar los efectos causales relativos en epidemiología nutricional. No encontré, bueno, es el único estudio de sustitución isocalórica que vi, porque lo pasaron por el Discord ese, diciendo, oye, acá están criticando si es que se puede hacer una inferencia causal de este tipo de estudios, ¿no? A ver, vamos a ver. Abstract, estimar los efectos causales relativos, como los efectos de sustitución, es un apuntar, es un objetivo común en la investigación nutricional. En los datos observacionales, esto es usualmente logrado usando uno o dos modelados estadísticos, dos aproximaciones, approaches. ¿Qué es eso? En los datos de observación, esto se integra generalmente utilizando uno de los dos enfoques de modelo estadístico, un modelo de dejar uno afuera y un modelo de partición de energía. A pesar de su uso generalizado, existen preocupaciones de que uno de los enfoques se aprenda bien en la práctica, se comprenda bien en la práctica, perdón. Eso dice. Objetivos. Apuntamos a explorar e ilustrar la teoría y rendimiento de los modelos de dejar uno fuera y de partición de energía para estimar los efectos de sustitución en la epidemiología nutricional. A ver. Oye, qué chévere. Gracias, Sia. Monte Carlo, de simulaciones de data de Monte Carlo, ¿qué será esto? Fueron usados para ilustrar la teoría y el performance del rendimiento de tanto los modelos de dejar uno fuera y de energía, de partición de energía, considerando tres tipos de no me acuerdo qué era, de estimadores del efecto causal. Uno, sustituciones directas de la exposición con un componente individual. 3, sustituciones inadvertentes de la exposición con varios componentes. Y 3, efecto relativo causal promedio de la exposición en vez de todas las fuentes dietarias, de las otras fuentes dietarias. Los modelos contienen macronutrientes, los alimentos se miden en calorías y los alimentos se miden en gramos cuando se examinan. Y los modelos que se midieron en gramos fueron todos examinados, tío. Resultados ya, bueno, esto ya no. ¿Por qué se mueve así? Ya. Las guías dietarias a veces comúnmente recomiendan sustituir ciertos nutrientes o alimentos por alternativas más saludables. En instancia, el Comité de Nutrición de Reino Unido Advisory, no me acuerdo qué era, Advertencia Científica del Reino Unido, recomienda sustituir las grasas saturadas con grasas insaturadas para ayudar a lograr que las grasas saturadas no contribuyan más del 10% de la energía total. Que esto no sé de dónde sale, de estudios observacionales, será. La grasa saturada, mientras menos, mejor. Y no tienes protección con estar al 10%. Otros ejemplos incluyen recomendaciones para reemplazar los granos refinados con granos enteros. Esto sí, estos estudios los quiero ver. Estos de sustitución isocalórica es lo que he estado buscando. Son las Dietary Guidelines de América. Ya fue. Hasta que lo encuentre. Y azúcares con carbohidratos complejos. Sustituciones como estas son típicamente informadas por la evidencia acumulativa de tanto ensayos clínicos aleatorizados y estudios prospectivos de cohortes. En estudios experimentales, las sustituciones de alimentos están examinadas. Se examinan conduciendo una intervención isocalórica dietaria. Intervención dietaria isocalórica. En contraste, los estudios observacionales pueden
deben rely, no me acuerdo qué era rely, en estimar, o sea, que, que eso, que estén ahí. En efecto, ahí ¿dónde está? En la estimación de los efectos de sustitución, utilizando métodos estadísticos y dos... Me olvidé que era eso. Sí, no te preguntaste eso. Sí. Ay, Ahí dice. Es el resultado. porque- ¿Qué? ¿En qué momento entró Sofía? Hace de un minuto. ¿Ah, sí? No escuché nada. Espérate, te voy a bajar el volumen para que se escuche Sofía y les voy a subir el volumen a todos. En el OBS. Y ahora sí. A ver, hablen, prueba de sonido. Voy a pasar esto. Seguimos. ¿Dónde nos quedamos? Se han vuelto comunes. Dos. Ay, approaches que era. Los que quieres llegar, algo así. Enfoque, dices. Ay, me olvidé que era. Se han vuelto comunes. El primero, conocido como el modelo Live One Out. Ay, este lo he escuchado. No me acuerdo de qué es. Anteriormente, ¿no? Dejar uno fuera, modelo dejar uno fuera, supongo. Ahora que lo leo en inglés, siento que lo he visto antes. Es una variación del modelo estándar para los ajustes de ingesta de energía, concebidos como promedios de las intervenciones isocalóricas para emular las intervenciones isocalóricas. Este approach involucra ajustar por la ingesta total de energía y las fuentes dietarias, excepto aquellas que están siendo sustituidas en la exposición. Ajustar el total de energía, por la total de ingesta de energía. Ya, ajustas, lo quitas, ¿no? Y las fuentes dietarias, excepto aquellas que están siendo sustituidas en la exposición. O sea, te quedas solo con lo que quieres sustituir. Y ajustas la energía total y la energía de las fuentes que no son las que estás estudiando. En el segundo approach, conocido como la partición de energía. Conocido como la partición. El modelo de partición de energía involucra incluir todas las fuentes de la ingesta total de energía como modelos covariables y subsecuentemente sustraer los coeficientes de regresión para estimar la sustitución. No sabía que se podía hacer eso. En mi idea de sustitución isocalórica era la anterior. Covariables de modelos y subsecuentemente sustraer los coeficientes de regresión para estimar la sustitución. Ya. Estimas O toda la sea, energía. solamente es una corrección, se la hace. As- Consideras toda la energía y después quitas el coeficiente de regresión. Ay, yo bueno, supongo que lo explicará más adelante. Después de muchos previos intentos para explicar la teoría del modelado de sustitución en la epidemiología nutricional, y aunque tanto el Live One Out y el modelo de partición de energía son comunes en la práctica, hay algunos problemas que no se están entendiendo bien, que no son bien entendidos, ¿no? Este estudio busca apuntar a introducir, examinar e ilustrar la teoría y el performance y el rendimiento de diferentes modelados de sustitución, diferentes approach de modelado de sustitución en la epidemiología nutricional usando una inferencia causal perspectiva en una serie de simulaciones ilustrativas. Sí nos van a ayudar con la teoría entonces. Estimando los objetivos. Podrías resaltar los que están como que en duda. Ya, ¿verdad, no? Claro. Ya, primero, ¿qué es un Live One Mira, Out? yo lo estoy pasando. Bueno, eso. Yo lo estoy traduciendo para ver si tu traducción está bien. Y sí, Sí, mándalo en el DeepL. Porque ¿qué? dice básico nomás. Todo eso. Todo eso. Approach también no me acuerdo qué es. Aproximación. Suena aproximación, pero no es. Que yo sepa. Enfoque.
Estimando objetivos y approaches de modelado. Objetivos, algo así es. Approach es, ay, chamaquín, A espera. lo que quieres llegar. Enfoque, Ahí da enfoque. algo así, Enfoque. algo así. Y enfocas el modelado. A lo que quieres llegar, a lo que aunque la interpretación de los modelos de sustitución han sido discutidos extensivamente antes, en otro lado, es bueno, no me acuerdo qué era. Ninguno ha definido formalmente la estimación del efecto causal del objetivo de ese modelado. That this models Si, si que quieres este leo lo que dice el modelo, traductor. de que este modelo apunta, algo así. A ver, ya léelo tú. Ya, desde el inicio. Estimaciones objetivo y enfoque de modelado. Aunque la interpretación de los modelos de sustitución se ha discutido extensamente en otros lugares, Ah, ninguno ha definido formalmente el efecto causal de que estos modelos buscan. Cuando se busca una sustitución en datos composicionales, es decir, datos donde componentes variable de parte suman a la variable total, el objetivo correspondiente presenta un tipo de efecto causal relativo. espérate, En los un modelos, ratito. Creo que se lo entendió mal. Cuando una, ¿verdad? como los datos donde más de dos componentes parte, dos variables componentes. ¿Cómo era esto? Es decir, menor a 2, ¿no? Mayor. Cuando se Mayor buscan una a... sustitución en datos composicionales, es decir, datos con los que, eh, bueno, ahí dice más de dos componentes Ajá. forman parte, eh, componentes que se convierten en una variable total. ¿Qué? eh, algo así lo traducen. Se suman a un total. Jo. Ajá. Allá, acá está diciendo la definición. Más de dos componentes, entre comillas, parte, se suman a un Ujú, total, variables se suman a un total, whole, que es el todo. Allá, bien me entendí. ujú. Cuando una sustitución es que, no me acuerdo qué era. Eh, datos composicionales lo toma. No, Cuando una data. sustitución es, Cuando una, cuando se busca una sustitución en datos composicionales. Así lo cuando una traduzco. Buscado. sustitución es buscada en datos composicionales, eh, en ejemplo, los datos de donde más de dos componentes variables suman a un total, se suman a un total. Los componentes son part, que es las partes, y el total es el whole, a una variable total. Se suman a una variable total, ya. Ya. ¿Qué dice? Ya, eso léelo. Objetivo correspondiente. Ay, el estimado objetivo correspondiente representa un tipo de efecto causal relativo. Por lo tanto, los modelos de sustitución apuntan a estimar los efectos conjuntos de aumentar la ingesta de una composición mientras se disminuye simultáneamente la ingesta de componentes sustitutivos para mantener el mismo total. Dependiendo de su especificación, tanto lo de dejar uno fuera como el modelo de porción de energía se puede utilizar para estimar un rango de estimandos de efectos relativos. No entendí. Yo más o menos. Los modelos de sustitución Es, entonces apuntan a estimar es los como, efectos. es como un rompecabezas, ¿no? O sea, buscas que la totalidad siga igual mientras cambias componentes del rompecabezas, ¿no? Algo así. The substitution mode Algo does así es lo que quiere aim decir. to estimate joint effects of increasing the intake of an exposure was O sea, ya entendí ya. Aumentar la ingesta de uno mientras disminuyes el otro, ajá, de más de de un componente sustituido para mantener el total, o sea, para que esté claro, a igualdad de calorías, ajá. supongo. O sea, el total en este caso es igual y lo que varía son los que componen Ajá, las calorías, pues, ¿no? Es básicamente eso. las partes se intercambian
y siguen sumando el total, el whole. Dependiendo de su En este clasificación, caso, las partes solamente son los macros. Mm, ya. Supongo que los aportantes de energía, pues, ¿no? supongo que sí, ¿no? Proteína serían calorías de la proteína tal del huevo, por ejemplo, sustituida por la proteína, las calorías de la proteína del pollo, algo así. Ya. El título del estudio, ¿cuál es? Llegué tarde. Sorry. Justo lo Ah, estamos leyendo. Ah, no hemos avanzado mucho, que digamos. Mm, hay un ratito. Ya, y el objetivo dice, está bien. ¿Quieren saber la distribución adecuada de los macros? Mm, lo que más quería entender era sustitución isocalórica Sí, esto es con los sustitución calóricos. celular. Básicamente, hasta donde sé, estudios de sustitución isocalórica he visto para la investigación de hierro, por eso es que estoy incluyendo esto y estudiar la teorización mendeliana. Ok, Básicamente modelos de sustituyes, predicción para estimar ajá, acá estamos efectos viendo los tipos, causales. acá ya estamos metiendo más teoría, pero Ya, lo que en teoría es, que yo sepa, es cambiar la, o sea, ver qué efecto tendría si yo sustituyo las, por ejemplo, las calorías que aportan las grasas de la palta, las sustituyo por las mismas calorías que te aportan las grasas del pollo. A ver qué efecto ujú, tiene. ¿No? Eso sería ya, esto es el leave one out. Leave one, leave, espérate, dejar uno fuera. De entra OneNote. uno y sale otro. Ya, ya, ya. Ah, por eso te dicen, ¿no? De la suma de las partes. Ajá, y todo sigue Va a ir reemplazando sumando. mientras que el total sea el mismo. Ajá. Ya, Y hay unos que ya. sustituyen por gramos. A ver, un ratito voy a traer mi cuchara. No me gusta. Pero chuño, bueno, come chuño. Yo comeré mi mazamorra morada. ¿Están ahí, gente? No, ya no fuimos. Ya, a ver. Ah, ya. El modelo Leave One Out. Porque los ajustes. Porque el modelo Leave One Out ajusta por el total de energía, de la ingesta de energía y el total de ingesta de energía es un colisionador por todas las fuentes de ingesta de energía. Introduce una dependencia. Por ejemplo, un efecto de sustitución entre todas las fuentes de ingesta de energía que no son controladas en adición. A ver, ¿cómo es eso? Tú que lo tienes traducido, a ver, léelo. Debido a que el modelo de dejar uno fuera se ajusta para la ingesta total de energía, y la ingesta total de energía es un colisionador para todas las fuentes de ingesta de energía, introduce una dependencia, es decir, un efecto de sustitución entre todas las fuentes de entre todas las fuentes de ingesta de energía que no se controlan. Además, ¿A qué se si se refiere realiza, con colisionador? Colisionador supongo que será una variable que se mete ahí, pues no en el efecto. Como una variable de confusión. a ver, busca. Eso es lo del sesgo por colisionador. A causa B, A y B Un causan C acelerador. y el análisis se restringe a C, algo así. Ah, no me acuerdo. Hay que seguir leyendo, si no. Porque el modelo Leave One Out ajusta
o se ajusta en realidad, es por el total de energía, de ingesta de energía, una ingesta de energía total y una ingesta de energía total es un colisionador por todas las fuentes de ingesta de energía. O sea, parece de que la ingesta total de energía colisiona con las fuentes de energía. O sea, el total tiene un efecto en la energía que aporta cada uno de las fuentes, ¿no? Introduce una dependencia, por ejemplo, el efecto de sustitución, porque todas las fuentes de ingesta de energía, entre todas las fuentes de ingesta de energía que no se controlan en adición, además. Ya, hay que pasar. Si los ajustes se hacen solo por la exposición y la ingesta de total de energía, entonces el modelo estima el efecto causal relativo promedio. Es decir, el efecto causal relativo de la exposición en vez de los demás componentes. Eso no es algo bueno. O sea, bueno, porque todos los otros componentes son libres de contribuir, are free to contribute, manteniendo el total ajustado, arreglado. ¿Qué? Lee el otro, doctor. Si se realiza un ajuste solo para la exposición y la ingesta total de energía, entonces el modelo estima el efecto causal relativo promedio, es decir, el efecto causal relativo de la exposición en lugar de todos los demás componentes, eh, porque todos los a ver, porque todos los demás componentes son libres de contribuir a manejar el flujo, el total ¿no qué? El total Porque arreglado. todos es que la tipografía que usa me estresa, espera. Porque todos los demás componentes son libres de contribuir a mantener el total fijo. Para sustituciones más específicas se pueden ajustar. Ahí hay un número, el número siempre lo traduce mal. Más de un componente se puede Más de- ajustar Ya, en... ya. Para evitar que contribuyan, eliminándolos así de la sustitución. Por lo general se deja solo componentes sin ajustar, es decir, se dejan fuera del modelo para estimar el efecto causal relativo de x1 en lugar de x2, donde x1 es la exposición y x2 es el componente excluido, lo que le da al modelo su nombre. Las sustituciones entre la exposición y un componente también se pueden estimar dejando más de dos componentes sin ajustar. Wow, volé. ¿Qué? A ver, O sea, desde el inicio. se queda todo el total de energía. Se elimina uno y Sí, entra otro por ese uno. sí, Entonces, siguen estando dentro de la suma todos las otras fuentes de energía. A ver, que Pero lo te diga, dice que las ajusta. ajusta y solo queda una, algo así. A ver, que lo diga la IA. ya. Ya fue. ¿No han probado Edge, la IA de Edge, Copilot? Eso es Rodrigo. Ah, yo uso esa, es muy buena. Aún no la termino de educar, pero mi Gemini sí está bien educado. Mi Copilot Ah, más o sí. menos. Sí. ¿Qué se educa la IA? Yo le pregunté qué pensaba porque me pareció que se aburría de que le pregunte tanto de nutrición. Y me dijo que le gustaba el comportamiento humano. Entonces parece que va más para psicología. O sea, me refiero a el tipo de respuesta que me da. A veces me da una respuesta un poco, o sea, al inicio me daba una respuesta bastante general, ¿no? De lo que preguntaba. Y poco a poco Tienes que se ser ha vuelto más específica. específico. Ajá. Poco a poco se ha vuelto más específica sin que lo recalquen. O por ejemplo Ah, también ya. que cuando le pido información, a veces la información no era, ay, ¿cómo puedo decir? O sea, era como que, como un buscador, ¿no? Que me juntaba todo. Ahora me lo divide en mi rama, ¿no? A eso me refiero con educar. Mientras más conversas, más se adecua a ti. Ah, ya. Sí. Oh. Ujú. Lo único que Sí, está sí educado funciona. mío es Me el ha meta pasado. de WhatsApp. Como
Edúcale en lógica para que te lo haga mejor. Puro machine learning. Pero es chévere, porque hasta puedes conversarle. Sí, ese Ah, es el sí, problema. Dime una ahí salen los frase. mejores consejos. Dime una frase, para no sentirme triste. Salúdame como si fueras mi esposa y yo Mira, llegar del trabajo cansado. No, no, eso es para solitarios. O sea, le puedes ahí hablar parece del... un episodio de Black Mirror. Sí, No he visto eso. ¿cómo que no? Ah, no tienes Netflix. No, Ah, no sé. Yo ni tele tengo. Bueno, ya tengo tele, ya, pero ni veo. Puro estudio nomás. ¿Te tradujo o te explicó? ¿Qué cosa? ¿De Black Mirror? No, no, la IA. No, no puedo usarla ya porque ya se me acabó ya. Ah, pero usa Copilot entonces. Es ah, gratis, es ilimitado. No tengo Edge, lo borré, o creo. sea, sí tiene un límite, pero el límite nunca se alcanza. Ah, El que era hasta que no se bueno, alcance. el que era bueno era el otro, el que vimos, y Ya, sabes que solo te da 3 intentos, al eso sí te hacía todito. Ya bueno, supongamos que ya, creo entendimos. que ya lo entendí. Lo entendí más o menos, sobre todo con una frase que es el efecto causal relativo de la exposición en lugar de todos los demás componentes. O sea que, De lo que está sustituyendo. eh, claro, o sea, el efecto realmente es de lo que sustituyes en comparación de todos los demás. Porque O ajustas por lo eso es demás. lo que yo entiendo. Si, Claro, porque se ajusta, pues. si ajustas lo Porque estás demás, ajustando entonces te los quedas otros. solo con el efecto de eso. A ver, vamos a ver. Ajá. Porque el modelo Live One Out ajusta por el total de energía. Ajusta por el total de energía. De la ingesta total de energía. Ya, se va todo eso, perdón. Y Eso no. la ingesta total de energía es un colisionador por todas las fuentes de ingesta de energía, incluyendo todas las fuentes de ingesta de energía. Introduce una dependencia, como el efecto de sustitución, entre todas las fuentes de ingesta de energía que no se controlan en la adición. Si el ajuste se hace solo por la exposición y el total de ingesta de energía, entonces el modelo estima el efecto causal promedio. Ay, oh, Dios mío, por favor. Ya. La IA dice lo siguiente. A ver qué, qué tan desatinada está. ¿Qué quiere decir todo esto? Imagina que estás estudiando cómo afecta comer manzanas. La explicación al peso, el efecto. Para aislar el efecto de las manzanas, necesitas controlar otros factores que también influyen en el peso, como las calorías totales que comes cada día. El texto dice, ajuste básico. Si solo controlas las manzanas y las calorías totales, estás calculando el efecto promedio de comer manzanas en el peso. Esto significa que estás viendo el efecto general de las manzanas sin importar si las comparas con comer peras, naranjas o cualquier otro alimento. Ajuste más específico. Sí, además de controlar las manzanas y las calorías totales, también controlas otros componentes de la dieta, como la cantidad de grasa, etcétera, etcétera. Estás siendo más específico, estás calculando el efecto de cambiar las manzanas por un alimento específico, como las peras, dejando un componente fuera. Para comparar el efecto de las manzanas X1 con otro alimento X2, por ejemplo, las peras, se deja de controlar el alimento X2. Esto permite ver cómo cambia el peso cuando se sustituyen las manzanas por peras, manteniendo todo lo demás constante. En resumen, ajuste como poner, es como poner una lupa en un factor específico, en este caso las manzanas, para ver su efecto. Componentes son otros factores que también pueden influir en el resultado, como las calorías, grasas, etcétera. Efecto causal relativo. Es la diferencia en el resultado cuando se cambia un factor por otro, manteniendo todo lo demás igual. ¿Por qué es importante? Eh, Al hacer estos ajustes, los investigadores pueden entender mejor cómo un factor específico, puede afectar un resultado, sin que otros factores confundan los resultados. Mm. ¿Qué? Es A que ver, creo que se copió. no sé. Eh, Es sustituir y eso, ajustar por todo lo demás. Ahí dice ya mira. X1 en vez de 2. Proteínas del huevo en vez de proteínas de la carne. Donde X1 es la posición y X2 es el componente excluido.
Entonces se Y ajustarías elimina por eso. todos los demás factores. Ajá. Se ajusta por total de energía. Entonces se queda aislado la sustitución y el efecto que cambia al momento de hacer esa sustitución. Las sustituciones hechas entre la exposición y más de un componente pueden también ser estimados dejando más de dos componentes sin ajustar. O sea, puedes cambiar uno por más, no, más de un componente. La exposición y más de un componente. Ahí está. No sonó raro porque es un asiento de gel. No es que haya sido otra No cosa. sonó nada. Ah, ya, bueno, No bueno. son nada. Sonó, sonó a producto de la fermentación de la fibra. Ya bueno, la cosa es que se sustituye y se estudia su efecto. Bueno, el modelo Lewis puede ser usado para estimar el efecto de la sustitución isocalórica para tanto macronutrientes y alimentos, proveyendo todos los componentes medidos en calorías y la suma del total de ingesta de energía. Ya. Por eso se llama isocalórico, ¿no? Ay, pero tiene sentido. Entonces, las comidas se miden. Espérate, hace un rato dijiste algo interesante, Rodrigo. Déjame ¿Qué? acordarme que. Ah, ya. Y si dijiste ceteris paribus, pues, ¿no? Cuando todo se mantiene constante, ¿qué efecto tiene el hacer ese cambio? Ah, ya lo entiendo mejor. Ceteris paribus. ¿Sí? No sé, no me acuerdo. No, es que tú dijiste cuando todo se mantiene constante, eso significa ceteris paribus. Y esto vendría a ser el cambiar mientras todo se mantiene, todo lo demás, toda la ingesta de energía se mantiene constante. Y Claro. ese mal efecto, ya bien entendido. ¿Sonó ahora sí? No. Ah, ya, bueno, ¿qué suena? Listo. Lo que sí va a sonar en la grabación, bueno, no importa. Ya. El modelo de Iguana puede ser usado para estimar los efectos de la sustitución isocalórica de Tai. Ahí ya voy. Y el spoiler. De los macronutrientes y las comidas, prohibiendo los componentes que están medidos en calorías y la suma del total de ingesta de energía. Donde las comidas son medidas en gramos o porciones, ellos no serán composicionales del total de energía. Con el total de energía. A ver, espérate. Ah, ya. Claro, pues si estás midiendo gramos o porciones no vas a hacer una sustitución isocalórica porque estás trabajando con diferentes unidades. Unidades de masa, unidades de energía. Efectos de sustitución a igualdad de masas, de igual masa, pueden pueden ser estimados ajustando por la ingesta total de alimentos en gramos. Ah, ya, se puede sustituir por masas, por masas, ¿no? Em, Ajustando la ingesta total de energía en gramos o porciones respectivamente. Pero modelos de unidades mixtas que ajustan por total de energía mientras examinan comidas en gramos y porciones pueden evaluarán estimaciones oscuras. ¿Qué se refiere a eso? Bueno, yo no sustituiría Poco gramos, clara, sí, sí. poco claro, allá. Gramos, si estoy sustituyendo calorías, mediría todo en calorías. Si estoy en gramos, lo haría todo en gramos, supongo. Por ejemplo, respecto a la densidad nutricional, las carnes, bueno, las vísceras, por gramo tienen mayor densidad nutricional, ¿no? Pero por caloría, hasta la lechuga tiene más densidad nutricional. Y si lo llevas a gramos, por ejemplo, sería 3 kilos de lechuga contra medio gramo de carne, pues por eso tiene más densidad por caloría. Ese estudio no me acuerdo dónde está, pero un día lo leeré. Bien.
Desafortunadamente, es común para los investigadores ajustar por la ingesta total de energía sin entender las estimaciones que se están produciendo, los estimandos que se están produciendo. Seguramente yo, sí lo hago. En la práctica, la mayoría de modelos Leave One Out pueden ser inadvertidos. ¿Inadvertentes? Inadvertentes. Por ejemplo, ser hechos sin la intención específica de estimar un efecto causal relativo. Oh. Los ajustes por la ingesta total de energía es practicado por una variedad de razones, sin la apreciación total del impacto del estimando. Ah, ya. ¿Por qué otras razones lo harías si no quieres ver un efecto causal? Bueno, por ejemplo, es común para los investigadores ajustar por la ingesta total de energía alongside, no me acuerdo qué es, a pesar de, creo. Sí, ay, Punto A, espera. Ah, punto A, alongside. Una alongside. selección, dice. Ah, espera. Energy, espera. Bueno, traduce. Along, get along with, junto, side, al Por lado. ejemplo, es común que los investigadores ajusten la energía total junto con una selección de macronutrientes o alimentos considerados. Eso dice ahí. Alonso, Food ¿qué será? considerados. O alimentos considerados confusores importantes, sin referenciar un estimando de la sustitución objetivo, del target. A ver, es como usar por toda energía junto a la selección de macronutrientes de alimentos. Ah, ya, bueno, o sea, lo hacen sin buscar un efecto de estimar la relación causal relativa. Ya, ya bueno, lo hacen. Y sin querer queriendo, supongo. Ya, el modelo de partición de energía y el modelo de todos los componentes. Aunque es matemáticamente similar al modelo Leave One Out, el modelo de partición de energía es filosóficamente distinto porque este no quita, elimina directamente los efectos de la sustitución. En lugar, en cambio, la ingesta total de energía es particionada en componentes constituyentes que son incluidos en los modelos covariados. A ver, tradúcelo, ya no da en mi cabeza ya. A ver, verá. Traducir. The energy partition model and all components model. Ya. Modelo de partición de energía y modelos de todos los componentes. Y el modelo, sí, el modelo de todos los componentes. Aunque matemáticamente es similar al modelo de dejar uno afuera, el modelo de partición de energía es filosóficamente distinto porque no se produce directamente efectos de sustitución. En cambio, la ingesta total de energía se divide en componentes constituyentes, que se incluyen como covariables del modelo. El efecto causal relativo de XY en lugar de XY se X1 en estima a lugar de partir, X2. ya sí, eh, se estima a partir de la diferencia entre los coeficientes beta, ¿no? Beta Ajá. coeficientes, para la exposición y el componente sustitutivo. Siempre que ambos componentes se midan en calorías, se tratará de una sustitución isocalórica. Alternativamente, el efecto causal relativo promedio se puede estimar incluyendo y comparando términos para la exposición y un término resumen para toda la ingesta de energía restante, es decir, la ingesta total de energía de todos los componentes excepto la exposición. Ujú. También se pueden obtener sustituciones a medida de que que- también se pueden obtener sustituciones a medida conservando todos los componentes y calculando y comparando explícitamente los efectos ponderados. Por ejemplo, el efecto causal relativo promedio se podría calcular a partir de un modelo con todos los componentes, comparando el coeficiente de la exposición con una suma ponderada de los coeficientes para todos los demás componentes. Aunque técnicamente es una forma del modelo de
Es una forma del modelo de partición de energía. Anteriormente hemos llamado a este último enfoque el modelo de todos los componentes para diferenciarlo de para diferenciarlo de otras formas del modelo de partición de energía. Al igual que el modelo de dejar uno afuera, el modelo de partición de energía también se puede utilizar con alimentos en gramos para estimar sustituciones de igual masa, siempre que la exposición y los componentes sustituidos se midan en todos los gramos. Sean todos medios en gramos. ¿Entendiste? Ya. No. Es porque se cambian, se dividen o se Ah, clasifican, ¿no? Las variables en uno a diferencia del otro. algo Parece así. que sí. A ver, Vamos a es preguntarle a la IA qué significa sobre... lo que estoy leyendo. Que me sorprende que el anterior te lo explicó con manzanas y no con bloques, porque normalmente te lo explica con bloques y con pelotas. Ah, sí. Es que creo que era más fácil una manzana. La IA sabía que era más fácil. Estoy pensando, ya. El efecto relativo causal de x1 en lugar de x2, o sea, la sustitución, cuando se estima de la diferencia entre los coeficientes beta de la exposición y el componente de sustitución. Beta. Coeficientes beta. ¿Qué quiere decir eso? Beta no es... Beta y alfa no es error uno, error 2, o no sé. Mi estadística no llega a ese punto. Ya. Dice, lo voy a explicar, ¿lo explico de la manera fácil o la primera que me votó cuando le dije que haga? La primera y la segunda. Ya, la primera, Ya. la más Resumen, baby. ya. Imagina que tienes dos bloques. Eh, Imagínate que tienes un bloque. Imagínate que tienes una vaca. Bueno, eh, intentaré. Imagina que quieres saber si comer más manzanas te hace bajar de peso. El modelo de partición de energía es como una receta de cocina muy detallada. En esta receta, cada ingrediente, manzanas, naranjas, arroz, etcétera, tiene una cantidad específica. Al cambiar la cantidad de un ingrediente, por ejemplo, al comer más manzanas y menos naranjas, podemos ver cómo cambia el plato final. En este caso, tu peso, pues, ¿no? ¿Cómo funciona esta receta? Dividimos la comida en sus ingredientes. Separamos todas las calorías que comes en diferentes grupos, calorías de las frutas, de los cereales, de las proteínas, etcétera. No sé Eh, esto. ponemos, ponemos cada ingrediente en la receta. Cada grupo de calorías se convierte en un ingrediente de nuestro modelo matemático. Cocinamos la receta. Usamos matemáticamente, usamos matemáticas para ver cómo el cambio de un ingrediente, por ejemplo, comer más manzanas, afecta al resultado final, tu peso. ¿Por qué es útil? Porque es más preciso. Al considerar todos los ingredientes, podemos ver cómo cada uno afecta tu peso, no solo el efecto general de comer más fruta. Más flexible, podemos comparar diferentes combinaciones de alimentos y ver cuáles son las mejores para lograr nuestros objetivos. En resumen, el modelo de partición de energía es una herramienta que nos ayuda a entender cómo los diferentes alimentos que comemos afectan nuestro cuerpo. Es como tener una receta personalizada para nuestra dieta. Y ahora el otro. Creo que es esto. Mira. Sí, creo que es eso. Considera todos los... Sí, los estratifica, supongo, y a partir de ahí hace las sustituciones. Ujú. Plain con plain, plain Sí, con plain. Food intake. ¡Wow, su máquina! Esta es ¿cómo se llama? Un algoritmo tremendo. parecen matrices. Sí, ¿no? ya, ahora el otro. Resumiendo el modelo de partición de energía. ¿Cuál es la diferencia clave entre el modelo de partición de energía y el modelo de dejar uno fuera? Aunque ambos modelos buscan estimar el efecto causal de un alimento específico, la exposición en comparación con otro, el componente sustitutivo, su enfoque es diferente. El modelo de dejar uno afuera elimina directamente el componente sustitutivo del modelo para comparar su efecto con la exposición. Es como quitar un jugador del equipo para ver cómo afecta el resultado del partido. Modelo de partición de energía. Ujú, ya, eso es verdad. Divide la ingesta total de energía en sus componentes constituyentes y los incluye como covariable en el modelo. Es como analizar cada jugador del equipo para entender su contribución individual al resultado.
¿Cómo funciona el modelo de partición de energía? División de la energía. La ingesta total de energía se descompone en sus componentes, carbohidratos, grasas, proteínas, o sea, tu gráfico. Sí. Ujú. Incluso, inclusión como covariables. Cada componente se incluye como una variable independiente en el modelo estadístico. Estimación del efecto causal. Se compara el coeficiente del alimento de interés, exposición, con el coeficiente del componente sustitutivo. La diferencia entre estos coeficientes representa el efecto causal relativo. Sustituciones isocalóricas. Si ambos componentes se miden en calorías, se está comparando la sustitución de un alimento por otro sin cambiar la cantidad total de energía consumida. ¿Por qué se usa un modelo de partición de energía? Mayor flexibilidad, información más detallada, evitar problemas de colineidad. Al incluir todos los componentes, se reduce el riesgo de que las variables estén altamente correlacionadas. Y ya, bueno, eso sería lo que dice. En resumen, el gráfico. El gráfico, sí. Aún me queda la duda de las unidades de medida. ¿Salud? Gracias. Ah, sí, sí. Ay, gracias. Porque te dice la medición en calorías y la medición de los componentes es en gramos, Mm, Eso era en el Leap One Out, que ¿no? se puede hacer acá. Que se pueden hacer en diferentes unidades. When first a measure will not be conversation with acá no. Ya, masas Se iguales, ajusta, ¿no? efectos de la sustitución de masas iguales pueden ser estimadas ajustando por la ingesta total en gramos de porción rápidamente, pero modelos de unidades mixtas que ajustan por la total energía mientras examinan las comidas en gramos y porciones pueden tener estimaciones poco claras. Está mal. ¿Y acá sí se puede o qué? No, en ningún momento sé que se pudiera. O sea, si van a ¿Y los hacer... métodos es cómo se desarrolla? ¿Qué? Ahí en sus métodos es cómo lo está desarrollando, para ver, no sé, un ejemplo. A ver. Bueno. mira, ahí está, ejemplo ilustrativo. Para ilustrar la teoría Entonces, y el rendimiento, siempre pasa esto. Nos ponemos a ver antes de ver todo. Y resulta que después está la explicación de cada... Ah, De cada... Ay, approach. ¿Qué diablos es approach? De cada approach. ay, sí, a ti se te olvida y haces que yo me olvide que es approach, porque ya lo he traducido 3 veces. enfoque, enfoque. Ajá, enfoque, enfoque. Enfoque. Para ilustrar la teoría y el rendimiento de cada enfoque en en la estimación de diferentes efectos causales relativos, sustitución. Espérate. En las diferentes... para estimar diferentes efectos causales relativos, sustitución. Consideramos los efectos de la exposición de macronutrientes. De un macronutriente, digo. Azúcares extrínsecos no lácteos. O azúcares, kilocalorías. Y una exposición de alimentos, carne, kilocalorías y gramos. En la concentración de glucosa plasmática en ayunas. La elección de las disposiciones y el resultado fue arbitraria y los efectos causales presentados fueron elegidos para la ilustración. A ver, a ver, a ver. Acá el R package. Bueno, otra vez. Para hacer la teoría y el rendimiento de cada enfoque se estima diferentes efectos causales relativos de la sustitución, o su sustitución. Consideramos los efectos de una exposición a un macronutriente, que es los azúcares extrínsecos no lácteos, o azúcares, que lo plotean como azúcares, en kilocalorías. Y la exposición de un alimento, carne, kilocalorías y gramos. En la glucosa la concentración de glucosa plasmática en ayunas. Ya, Ahorita vengo, HP. ya, pero te lo voy a pausar, Ya seguimos entonces. Entraba noveno, ¿no? Sí, otra novena. Evaluación, gestión. Con Eufemio es verdad. Espérate. Ya puedo grabar.